Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabou de Living for Football y en el vídeo de hoy os traemos un análisis de un lateral canadiense que además de tener un potencial enorme por su temprana edad, ya es una auténtica barbaridad de jugador, no es otro que Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich es uno de los futbolistas jóvenes más prometedores, y es que verlo jugar es una pasada por su fantástica aportación ofensiva y madurez a la hora de jugar. Tal es la repercusión que ha tenido este jugador que incluso ha desplazado a David Alaba a la posición de central, el cual también tiene un análisis de laterales en este canal. Esta va a ser la primera parte de dos vídeos en el que veremos cómo lo hace Davies, sin la pelota y con la pelota, para que los laterales cojáis lo mejor de él y lo apliquéis a vuestros partidos de fútbol. Pediros, como siempre en los comentarios, el análisis, tutorial o duda que tengáis y que queráis que hagamos en futuros vídeos. Y que no olvidéis apoyarnos dejándonos vuestro me gusta y dándole a la campanita para aprender cada semana algo nuevo sobre fútbol. Ahora sí, vamos con el análisis de Alphonso Davies. Davies es un extremo que podía jugar en ambas bandas, pero se le ha reconvertido a lateral izquierdo. Como sabréis, el Bayern es un equipo ultra ofensivo, que le gusta acumular gente en las fases de combinación y finalización del campo, por lo que a sus laterales se les exige que participen muchísimo en ataque. Davies se encaja perfectamente en esta manera de jugar, y es que a pesar de necesitar mejoras como defensa, lo suple todo con su velocidad y aceleración, que son de una clase mundial. Ser rápido o no es algo que está muy condicionado por la genética y tenemos topes de mejora en algunas. Por ello, os vamos a dejar un enlace aquí con los nuestros para quien quiera mejorar esta cualidad de una manera eficaz y eficiente. Como iba diciendo, podría quedarme con que al ser tan rápido, Davies tiene mucho hecho. Y sí, es totalmente cierto. Tiene mucho hecho porque esa velocidad no es de este mundo, pero eso no quiere decir que aquellos jugadores que no sean tan rápidos como él lo tengan crudo para ser un buen lateral. A ver, es obvio que si tuviéramos la velocidad de este chico todo sería sencillo, pero en estos análisis nos gusta que veáis más allá de las cosas que no dependen de nosotros, entre comillas. Defensa en el 1 contra 1. Como futbolistas debemos conocer la importancia de estar cerca del rival a la hora de defender. Como laterales debemos intentar dejar la menor distancia posible con el jugador de banda que debemos defender. Acércate a él y para en el último momento para que no te regatee con un cambio de dirección. Davies, esto lo hace genial, es un jugador al que le gusta defender de cerca y siempre de pie, es decir, va al suelo solo cuando es absolutamente necesario. Además, tiene un gran porcentaje de disputas ganadas y esto es sobre todo por el buen timing que tiene a la hora de sacar el pie. En este vídeo del canal te enseñamos a defender los 1 contra 1 de manera detallada. Échale una ojeada si tienes alguna duda sobre esto. Davies, además de defender muy bien los 1 versus 1, es un jugador que no se da por vencido. De recuperar muy rápido la posición, siempre estorba al rival y da ventaja así a sus compañeros. Esto es un aspecto que aún puede mejorar mucho, pero hay que pensar que jugaba de extremo hace poco y ahora es titular de lateral en el Bayern. Por ello, de aquí debemos concluir que es normal que alguna vez te relaten, pero que debes girar rápido y recuperar la posición. No hagas una falta a no ser que sea absolutamente necesario. Recuperar la posición. Davies es capaz de recuperar la posición a una velocidad extrema. Al participar tanto en ataque, muchas veces queda descolgado y el jugador que debe defender tiene mucho espacio de ventaja si le cae la pelota. Alphonso tiene tanta velocidad que llega prácticamente a cualquier balón. Al jugar de lateral tienes que conocerte y a pesar de que a día de hoy debes sumarte al ataque siempre que puedas si quieres escalar en el mundo del fútbol, solo defender te supondrá un lastre, tienes que llegar a recuperar tu posición rápidamente para no quedar en inferioridad numérica. Esto lo podemos suplir colocándonos donde debemos cuando no tengamos la pelota. Cuantos más metros de ventaja dejes al rival, más te costará llegar a recuperar tu posición.
No es lo mismo empezar una carrera aquí, en medio campo, que en línea con tus defensas. Por ello, es importante colocarnos bien cuando no tenemos la pelota antes de que pasen las cosas. Hay que saber leer el juego y para eso la comunicación entre los jugadores es clave. Ayudaros hablando y comunicándose información relevante entre vosotros. Presión alta y presión tras pérdida. Normalmente, como lateral, deberás estar muy atento y bien colocado para anticiparte. La anticipación será tu principal carta a favor si no eres tan rápido como Davies. Así que siempre que puedas, colócate a la distancia correcta al jugador de banda al que debes defender y anticípate si es posible. Si no lo es, debes estar cerca para que no se gire fácilmente y así ponérselo complicado para combinar. Aquí otra vez entra en juego la comunicación que tengas con los compañeros. Se debe presionar en bloque y debes tener cuidado con lo que dejas a la espalda. Por ello, interpreta bien los metros y qué es más peligroso para saber cómo es mejor defender. Davies esto lo hace espectacular, sube a hacer la presión donde le haga falta y además está muy bien arropado por sus compañeros, que presionan en bloque y muy rápido. Eso sumado a que si los rivales meten el balón en el espacio, en vez de en corto, sabe que llegará con ventaja con casi total seguridad. Además, recuerda que cuanto más arriba se robe la pelota, más cerca estaréis del área rival, pudiéndose convertirse ese robo en una gran ocasión de gol. Lectura del juego y conciencia del entorno. Como futbolistas es diferencial que aprendamos a leer el juego y adivinar qué va a pasar. Esto nos permitirá mejorar mucho como futbolistas. El lateral izquierdo del Bayern hace esto muy bien y además de defender muy bien el 1 contra 1, se coloca muy bien en su zona, interceptando posibles pases a jugadores cercanos a él, a pesar de que no sean su marca. El apartado de la interpretación ofensiva lo veremos en la segunda parte del análisis. Así que equipo, debéis estar suscritos para no perderoslo y aprender siempre algo nuevo con nuestras subidas semanales. Te pedimos, como siempre, un me gusta y que comentes qué te parece Davies como lateral. Recordarte que subimos contenido diario a nuestras redes sociales y te voy a dejar aquí varios vídeos que te van a interesar mucho. Me despido de vosotros, equipo, un abrazo y chao chao.